¿Y cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y esta vez, pues en el video de hoy les quiero explicar un concepto que es bastante fácil de entender, pero de aplicar quizás no tanto. Y es un concepto que yo creo que les va a hacer disfrutar más la vida o hacerlos más feliz, básicamente. Pues se podría decir que es un secreto para alcanzar la felicidad. Y bueno, esto lo que les estoy comentando es el concepto de estar presente o disfrutar el momento, disfrutar la vida, el momento presente, que probablemente ya lo habrán escuchado más de alguna vez. Y probablemente no les haya quedado muy claro, seguramente que no, y por eso les voy a explicar una historia para que quede aún mejor. Bueno, esta es la historia de Pedro y el hilo mágico. Mira, se va a apagar. Bueno, Pedro era un niño que todo el mundo lo quería. En la escuela, sus amigos, su familia, todo el mundo lo quería. Pero Pedro resulta que tenía un problema. No podía disfrutar el presente. Por ejemplo, Pedro estaba en el colegio y en las clases, Pedro en vez de prestar atención a las clases, pues pensaba que iba a hacer en el recreo. Cuando Pedro estaba en el recreo, pensaba lo que iba a hacer en su casa. Y cuando estaba en su casa, pensaba lo que iba a hacer en las vacaciones. Entonces no podía estar en el momento presente y siempre pensaba lo que iba a hacer después. Y resulta que un día Pedro estaba en su casa y se fue a salir a jugar a un bosque cercano de su casa. Y resulta que Pedro se durmió entre medio de la hierba. Se durmió unos minutos y escuchó la voz de una mujer. Se levantó y a su lado estaba una anciana que tenía el pelo largo y blanco por la edad. Y resulta que esta mujer tenía en su mano como una pelota con un hueco en el centro. Y en ese hueco resulta que había un hilo dorado, fino y muy bonito. Y Pedro le llamó mucho la atención esto. Y la señora le dijo: Pedro, este hilo es el hilo de tu vida. Si jalas un poquito de él, podrán pasar horas en segundos. Y si jalas mucho, incluso podrían pasar hasta años. Y pues Pedro le había llamado mucho la atención. Entonces pues le preguntó a la anciana si podía quedárselo. La anciana le dijo que sí. Y pues resulta que Pedro, al día siguiente, en sus clases había traído este nuevo juguete. Y estaba en sus clases aburrido y se acordó que lo tenía. Y lo usó. Lo jaló un poquito y estaba en su casa. Entonces pues dijo: ¿sabes? Me aburrí un poquito de ser un niño, quiero ser un adolescente. Entonces pues lo jaló un poquito más. Y resulta que pasaron años. Pedro ya era todo un adolescente. Y resulta que tenía una amiga muy bonita. Pero resulta que Pedro aún no sabía vivir el presente y decidió volver a utilizar el hilo y lo jaló más fuerte. Y resulta que ahora era un hombre adulto. Un hombre adulto y resulta que su hermosa amiga era su esposa. Y ahora tenía hijos. Y Pedro aún no sabía vivir el presente. Aún no sabía. Entonces pues decidió jalar el hilo una vez más. Resulta que Pedro ya era un anciano. Su hermoso cabello negro era blanco, lleno de canas. Y su hermosa mujer resulta que había muerto unos años anteriores. Y su hermosa madre joven ahora ya estaba en la tumba. Entonces pues Pedro estaba triste, no había disfrutado cada etapa de su vida. Y decidió volver al bosque en donde era un niño. Fue al bosque. Y resulta que los arbolitos chiquititos que de cuando era niño ahora eran unos robles gigantes. Pues fue, se sentó y se acostó un rato y durmió unos minutos. Y resulta que a lo poco de eso escuchó la voz de una mujer. Era la anciana de cuando era un niño.
Y la anciana le dijo a Pedro: Pedro, ¿te gustó mi regalo que te hice? Y Pedro le dijo: bueno, al principio me divertí un poco, pero al usarlo mucho resulta que no pude disfrutar todas las etapas de mi vida. Seguramente hubieron momentos tristes y momentos felices, pero ni siquiera pude disfrutar ninguno. Ahora realmente odio esta cosa. No sé qué voy a hacer. Y la anciana le dijo: Pedro, eres todo un desagradecido. Pero sabes, me diste pena y te voy a dar un último deseo. Entonces pues Pedro lo pensó un rato y decidió volver a ser un niño. Resulta que después de eso Pedro se durmió y resulta que escuchó la voz de una mujer. Se despertó y vio a su madre al lado, una mujer joven. Resulta que Pedro volvió a ser un niño y desde ese momento empezó a disfrutar todos los momentos. Todas las etapas de su vida las empezó a disfrutar. Es una historia sorprendente. A mí me impactó mucho, ¿saben? En la vida no hay segundas oportunidades. Como en esta historia, que resulta que Pedro le pasó una segunda oportunidad. Pero en la vida no nos va a pasar eso probablemente. Hay que saber disfrutar todos esos momentos, los malos y los buenos. No estar pensando en lo que vas a hacer después, preocupándote. Al final, ser feliz también es una opción. Ser feliz no es un destino, es un viaje. Tú puedes decidir si eres feliz, disfrutas el momento o no. Puedes preocuparte, pensar lo que vas a hacer después, realmente no disfrutar el presente. Se pasa el tiempo y creciste ya. No pudiste disfrutar las cosas que debías disfrutar. Las cosas que se supone que deberías haber disfrutado. Y no hay segundas oportunidades. No podrás volver. Disfruta lo que tienes ahora, todos los momentos y siempre agradece. Agradece lo que tienes y con eso te aseguro que podrás ser más feliz. Estoy harto.